Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Mira hacia arriba. En el día de hoy tendremos la bendición y privilegio de hablar de una pregunta que probablemente ha pasado por tu mente si estás buscando a Dios, y es: ¿cómo puedo tener una relación correcta con Dios? ¿Cómo se ve ese tipo de relación? Gracias por acompañarnos en este día. Si uno tiene el deseo de mirar la palabra de Dios con un poco de visión general, encuentra en todo el mensaje de la Biblia, desde Génesis 3 hasta el final, un mismo pensamiento, una misma línea de discurso de Dios con el hombre. Y ciertamente esta línea tiene que ver con la corrección, la restauración de la relación del hombre con Dios. Muchos hoy en día no creen en este relato de la creación y de la caída del hombre. Pero lo cierto es que mirando los orígenes y el final de todas las cosas, tal cual está descrito en la palabra de Dios, vemos a Dios desde ese preciso momento en el que el hombre pone en tela de juicio la instrucción divina y decide tomar el curso de acción desde su propia voluntad, quebrantando un mandamiento y de alguna manera burlando y cayendo ante la tentación para poder de sí mismo obtener ese conocimiento del bien y del mal de su propia iniciativa y por su propio camino. El hombre cae en una situación en la que está naturalmente enemistado con Dios. Para muchas personas, la idea de la depravación total es realmente muy confusa e incluso desagradable para conversar o para considerar. La depravación total del hombre no tiene que ver con que el hombre es todo lo malvado que podría ser, sino que está radicalmente corrompido, es decir, en lo más profundo de su corazón, de su naturaleza, existe una incompletitud, una incapacidad de ser hecho como Dios es, en términos de pureza, de perfección y de santidad. Y esto, mi querido oyente, mi querida oyente, no es difícil de probar empíricamente con la realidad. Basta mirar las sociedades, las comunidades, la propia naturaleza de la civilización humana y podemos ver a lo largo de la historia una interminable, casi insoportable cadena de eventos sociales, políticos, económicos, e incluso en una mirada más cercana a nivel de familias, de personas, donde la corrupción, la transgresión, la violencia y toda clase de actos, hechos y palabras deleznables se suceden continuamente, y todo lo que vemos en el mundo es un constante devenir hacia el caos. Prácticamente todas las cosas, cuando uno las mira de cerca en la humanidad, están radicalmente corrompidas. Y esto tiene una explicación bíblica. Está delineado en las palabras de la Escritura cuáles son los frutos de la carne, todo lo que implica nuestra naturaleza continuamente está orientado hacia el mal. Tanto así que la Biblia indica que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Entonces, en este sentido, uno tiende a pensar, de acuerdo con la Biblia, que toda la humanidad está en este camino a la condenación. Y eso es así.
Y esto obviamente para la mente humana es algo insoportable. Entender o creer que Dios haya creado esta creación, valga la redundancia, para que toda vaya a la condenación y a la perdición. Y esto no es así. Y la tentación del hombre es poner en tela de juicio la integridad y la santidad de Dios en sus propósitos cuando ve estos resultados finales. La realidad es que el hombre determinó su destino al decidir rebelarse contra Dios. Cierto es que Dios es todopoderoso y soberano, que Dios es omnisciente y conoce desde antes cuáles son las decisiones humanas, pero Él jamás puede ser imputado del origen del pecado. Dios utiliza el pecado para fines que están dentro de su sabiduría y por medios secundarios también, pero su conocimiento supremo y su poder supremo no implican que Él es el autor del mal, sino que Él ha permitido la existencia del mal por propósitos mayores. Y hemos tenido un episodio de este podcast tratando este tema. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas también. En este contexto tenemos entonces una relación corrompida de la humanidad con Dios. Y tú y yo hemos nacido en estas circunstancias. La sabiduría de Dios ha permitido también que la gracia sea posible. La gracia significa no ejercer el castigo merecido hacia una persona. Pero la gracia no es gratuita, porque si se perdonara en forma indiscriminada, la justicia sería violada. Sobra decir, por ejemplo, que si un homicida es llevado ante la justicia y el juez, por su sola voluntad y criterio, decide perdonarle y no mandarle a la prisión y liberarlo, es muy probable que muchas personas que se vieron agraviadas por su crimen exijan, demanden justicia y que esta persona reciba la penalidad que merece. Del mismo modo, todas las personas que han pecado y han quebrantado la ley merecen justicia, y si no se diera esa justicia, ciertamente habrían demandas contra la aplicación de esa gracia. Es por esto que Dios en su suprema sabiduría envía a su Hijo al mundo a padecer en su propio cuerpo, en su propia humanidad y en su espíritu la consecuencia de la justicia de Dios sobre aquellos que Él en gracia y en amor decide redimir, esto es, liberar del yugo, del castigo y del pecado, o sea, la muerte, tanto esta como la segunda muerte, tal cual está explicado en la palabra de la Biblia. Y con esa expiación santa, esa propiciación concede al hombre la posibilidad de recibir esa gracia en forma soberana. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, y nadie podrá siquiera reclamar por justicia a aquellos a quien Dios mismo ha perdonado, habiendo sufrido en sí mismo el castigo que éstos merecían. Por eso, si algo podemos ver en todo el correr de la historia bíblica, es el llamado al arrepentimiento. No iré, por supuesto, a los propios orígenes o al ministerio de los profetas a Israel, sino que me remontaré solamente al inicio y desarrollo del ministerio de Juan el Bautista. Este hombre venido del desierto, vestido en forma humilde, comiendo langostas y miel silvestre, gritando como se había profetizado a Israel: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él, como un heraldo preparando el camino del Salvador, anuncia cuando lo ve: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poco tiempo después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador, Pedro indica en Hechos: Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pedro mismo en su epístola destaca esa voluntad declarada de Dios, que Él tiene paciencia con todos
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, querida oyente, este cambio radical de mentalidad en el corazón y dirección en la vida que nos aleja de hacer lo que nosotros queremos y ofender a ese Dios santo que ha dicho que todo aquel que llame se le abrirá, ese es el proceso y el instrumento por el cual podemos tener una correcta relación con Dios. Esta restauración que viene por el arrepentimiento genuino da como fruto la obediencia y como resultado esa gracia aplicada que nos transforma y nos cambia el corazón. Había profetizado previamente en el pasado el conjunto de mensajeros del Señor que Él quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne al hombre, específicamente a Israel, pero ciertamente aplicado a todos aquellos que han procedido a una restauración a vida. Al confesar y abandonar ese pecado, Dios ofrece misericordia, no esconder el pecado, sino pagar esa deuda, que en sí ya está pagada, pero es necesaria esa fe, esa confianza en ese sacrificio que lleva a confesar con la lengua que Jesús es el Cristo y a adorar con el corazón, a humillarse delante de Él a los pies de la cruz para recibir ese perdón y la limpieza de toda maldad. Es muy fácil proclamar exclusivamente la actividad de Dios en forma proactiva y soberana en la capacidad del hombre de arrepentirse, que es verdad, pero jamás la palabra ha quitado al hombre su responsabilidad de venir a Él, de desearle, de arrepentirse no solo como un sentimiento pasajero, sino como una acción práctica de tornar el rostro hacia Dios, buscándole, contemplar su santidad y caer de rodillas. Toda ocasión en que el hombre ha enfrentado a Dios ha tenido el mismo resultado. Isaías, al ver a Dios en el templo, cayó como muerto y lloraba y clamaba al Señor que era un hombre de labios inmundos, que pertenecía a un pueblo de labios inmundos. Y el Señor, por medio de un ángel y en forma simbólica, le limpia los labios. Del mismo modo, Pedro, al reconocerle, cae de rodillas a la orilla del mar y le dice al Señor, ya en forma física y despojado de su gloria, aléjate de mí, Señor, que soy hombre pecador. De la misma manera, Juan, al verle en la visión de la revelación en la isla de Patmos, cae como muerto y el Señor, con amor y misericordia, se acerca y le toca y le dice, no temas, yo soy el que vive y estuve muerto. Querida o querida oyente, ¿deseas de corazón restaurar tu relación con Dios, tener una relación con Dios? Cae de rodillas ante Él, búscale por perdón. Esta capacidad de contemplar nuestra propia inmundicia y pecado delante de Él también es una gracia de Él. No todas las personas son capaces de verlo, de contemplarlo con los ojos espirituales. Pero si tú vienes a Él, quizás Él te conceda arrepentimiento y quizás sea tu camino de restauración en la cual Él soplará vida, un corazón nuevo capaz de amarle y una esperanza de gloria eterna. Esa es la promesa para todo aquel que viene y nadie podrá arrebatarte de las manos del Salvador. Esa promesa es firme, eterna y creíble. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mira hacia arriba. Que Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones.